Buen día, gente. Hoy me encuentro con la nueva Honda Twister. Le voy a hacer el cambio de aceite de los primeros 1000 kilómetros. Cambio de aceite y filtro de la nueva Honda Twister. Vamos a ver lo que necesitamos. Siempre vamos a colocar bajo la moto un recipiente para retirar el aceite viejo y una madera si no queremos manchar lo que es el piso. Aceite Honda 10W30 es lo que recomienda el fabricante para esta moto. Un trapo siempre necesitamos para ir limpiando todas las partes que podemos ir ensuciando. Filtro de aceite original, que obviamente a los 1000 kilómetros el primer cambio de aceite va con filtro de aceite y aceite. Un embudo, vamos a tener un mango de fuerza con crique para sacar el tapón de abajo, dado número 12, dado número 8, una llave número 8 para retirar la tapa del filtro de aceite más cómodo y torquímetro si tienen para torquear todos los tornillos que vamos a retirar. Lo primero que vamos a hacer es poner en marcha el motor de 2 a 5 minutos y si no, lo ideal, si venimos de dar una vuelta en la moto que el motor está bien caliente, en ese momento es lo ideal realizar el cambio de aceite. Próximo paso, vamos a aflojar el tapón de carga del aceite y lo vamos a dejar solo apoyado. También podemos retirar y limpiar el tapón y dejarlo apoyado para drenar el aceite. Bueno, motor caliente, ya está caliente en este caso. Vamos a retirar el tapón de drenaje de abajo con el dado número 12. Ahí en el centro de la pantalla van a estar viendo el tapón con el dado número 12, que es el que voy a retirar con cuidado para drenar el aceite. Vamos a dejar unos cuantos minutos drenando el aceite. También podemos enderezar la moto y volver a inclinarla para que salga todo el aceite que está dentro del motor. Mientras dejamos drenando muy bien el aceite, con la llave número 8 vamos a solo aflojar estos dos tornillos, que realmente lo que he notado acá muy apretados los tornillos. Lo voy a hacer con el mango de fuerza, que va a ser más fácil, pero no debería estar tan apretado. Siempre en sentido antihorario, no se los dije porque es así. Estos tornillos, no hay ningún tornillo que sea de rosca izquierda. Y es terrible cómo está ajustado esto. Ahí está. No más de 1 kilo, 1,2 kilos es lo que tiene que llevar, porque si no, así es como dañamos las roscas de la tapa de motor. Bueno, solo aflojé, observen, para luego poner un recipiente. Yo suelo hacer eso, ahora les voy a enseñar. Traigo el recipiente para luego poner un recipiente y simultáneamente inclinar la moto para que el aceite caiga sobre este recipiente y no hagamos tanto enchastre abajo de la moto. Si no, después tenemos que andar limpiando todo. Entonces ahora, con mucho cuidado y sosteniendo la moto con esta rodilla porque estoy solo, voy a terminar de sacar esta tapa para drenar el aceite. Voy a correr un poquito más acá, por si llega a caer algo de aceite, esperemos que no. Entonces yo tengo la costumbre de hacerlo siempre así, que me parece mucho mejor porque no ensuciamos tanto. Entonces vamos a ir retirando los tornillos y vamos a girar un poquitito la tapa siempre para que el O-ring despegue. Espero lo puedan ver bien. El trabajo que hago, espero no manchar todo el piso, si hago las cosas como corresponde. Ahí está drenando el aceite. No cae mucho, a veces suele caer más, a veces suele caer menos, pero ahí terminé de retirar los tornillos y la tapa del filtro. Espero que no se me caiga, a ver si puedo sacarla. Ahí está. Y como observarán, todo el aceite que había quedó acá sobre este tarro y no ensucié toda la parte baja ni la tapa lateral del motor. Bueno, ahora sí, vuelvo a poner la moto en su posición con cuidado. Y fíjense también, no creo que vean ahí, pero todavía sigue drenando aceite por el tapón de cárter.
Próximo paso, lo que voy a hacer es limpiar muy bien la tapa del filtro de aceite, sacar el filtro de aceite para limpiar bien con un trapo que no deje residuos ni pelusas en la parte interior, para luego volver a colocar el filtro nuevo. Voy a retirar el filtro nuevo de la bolsa y voy a utilizar la bolsa vieja para sacar el filtro y descartarlo para desecharlo en la basura. Ahora sí, una vez con todo limpio, vamos a proceder a colocar el filtro nuevo con esta goma hacia adelante, o la marca que dice outside, que es este lado hacia afuera, en esta posición. Muy importante, igualmente al revés no va a entrar. Pero bueno, siempre hay que tener en cuenta la gomita esta porque calza acá en esta parte de la tapa del filtro de aceite. Y esto ahora vamos a ver porque tiene dos conductos por lo visto. Esto va así y vamos a hacer una prueba que siempre está bueno saberlo. Observen que al revés no lo vamos a poder colocar nunca porque no nos coinciden los tornillos. Esto está diseñado para no tener ningún inconveniente. Entonces, alineamos los tornillos. Obviamente si tenemos alguna pérdida de aceite sobre el O-ring, lo compramos nuevo y lo cambiamos. Y vamos a arrimar en principio con los tornillos para sostener la tapa del filtro de aceite. Una vez que la tenemos arrimada, vamos a hacer un poquito más de fuerza para ya poder hacer calzar el O-ring y que la tapa entre más hasta el fondo, porque ahora en este momento todavía el O-ring no me está dejando ingresar la tapa hasta el fondo. Entonces, movemos un poquito y empujamos. Observen que ahí calzó. Y ya con la mano arrimamos los tornillos para ahora torquearlos con 1 kilo. Yo el último tornillo que termino de colocar es el tapón del aceite del drenaje de aceite para que siempre siga largando un poquito más de aceite. Torquímetro en 1 kilo, 1,2 kg, porque no lo encontré este torque en ninguna parte, ni en manual de taller ni en manual de usuario, pero lo voy a tomar del mismo motor de la Honda Tornado que es prácticamente igual, que dice 1,2 kilos, así que lo voy a poner ahí, entre 1 kilo y 1,2 kilos de torque. Y si no, lo ajustan firme con una llave de 8 milímetros. Ahora limpié muy bien toda la parte baja, limpié el tapón, limpié la parte baja del cárter para colocar lo que es el tapón de drenaje. A ver si lo puedo hacer de acá para no tapar la cámara. Y lo voy a arrimar con la mano para luego ajustar con el torquímetro con el lado número 12. Bueno, ahí lo posicioné para no andar tapándoles a ustedes. Y ya lo calibré en 2,4 kilos, que es lo que dice el manual del usuario de la moto. Ahí tenemos los 2,4 kilos. Bueno, ahora lo más importante, colocar el aceite. Obviamente no nos vayamos a olvidar de este paso porque si no, realmente vamos a estar en serios problemas. Vamos a colocar un embudo para hacerlo más cómodo y vamos a colocar 1,4 litro del aceite que les mostraba anteriormente. Lleva 1,3 litros si no cambiamos el filtro de aceite y 1,4 litros cambiando el filtro de aceite. Igualmente les dejo captura. Bueno, mientras coloco el aceite les voy contando. ¿Qué dice Honda? Cambio de aceite cada 6.000 kilómetros y cambio de filtro de aceite cada 12.000 kilómetros. Realmente a mí me parece muchos kilómetros cada 12.000. O sea que yo siempre a los 6.000 kilómetros que uno cambie el aceite, procedería también a cambiar el filtro de aceite. Y también pensaría, si le doy un uso intensivo a la moto, de dejar este aceite por 6.000 kilómetros, porque también me parece mucho. En la Honda Tornado, por ejemplo, es cada 3.000 kilómetros. En este caso, a lo mejor porque es un tipo de moto que no está en extremo el uso, en ripio, en tierra y demás, lo extienden a 6.000 kilómetros. Pero bueno, tengan en cuenta eso. Siempre al año se cambia el aceite. Pero tampoco menciona nada de cambiar el filtro de aceite una vez al año. O sea que a lo mejor tenemos una moto que le cambiamos el aceite por año y no llegamos nunca a los 12.000 kilómetros del filtro de aceite. Y tampoco le vamos a dejar un filtro de aceite 5 años. O sea que en realidad yo cada vez que cambiamos el aceite a los 6.000 kilómetros, yo también cambiaría el filtro de aceite. Es mi recomendación. Me parece realmente muchos kilómetros dejarlo
12.000 ese filtro de aceite, aunque fábrica diga eso, que hay que hacerle caso a lo que dice fábrica, pero realmente me parece mucho. No nos cuesta nada en cada cambio de aceite también cambiar lo que es el filtro de aceite cada 6.000 kilómetros. Bueno, recién les decía, no nos cuesta nada de mano de obra, sí nos cuesta unos pesos más lo que es el filtro de aceite, pero bueno, nos quedamos tranquilos. 1 litro 400, como les dije, para colocar el litro 400 y medir luego a ver cómo estamos con esa cantidad de aceite. Listo, aceite colocado, el litro 400. Vamos a proceder a colocar el tapón y a poner en marcha la moto unos minutos, 1 o 2 minutos, para que circule el aceite. Siempre la vamos a poner en marcha sin acelerar la moto después de un cambio de aceite. ¿Para qué? Para que se moje bien el filtro de aceite. Esto me lo preguntó mucha gente, si el filtro de aceite había que mojarlo. No, porque al ponerlo en marcha enseguida va a estar circulando el aceite y va a mojar el filtro. Entonces ponemos la moto en marcha sin acelerarla. Obviamente para que circule el aceite le dejamos de 1 a 2 minutos para que tome un poquito de temperatura y después poder medir y ver cómo nos quedó el aceite. El nivel de aceite básicamente. Así que ponemos en marcha. Bueno, entonces detenemos la moto, retiramos el tapón del aceite, lo vamos a limpiar para hacer la comprobación del nivel y solo lo vamos a apoyar. Lo vamos a limpiar, lo vamos a apoyar, un cuartito de vuelta, le damos nada más para que quede bien derecho y vamos a poner la moto en posición bien horizontal, bien derecha, para medir el aceite. Obviamente vamos a esperar un ratito más, yo acá lo hice un poco más rápido para enseñarles a ustedes, pero podemos esperar de 1 a 2 minutos para que el aceite baje bien al cárter del motor. Una vez que hicimos eso, sacamos la varilla de aceite y vamos a mirar cómo está. Acá está más o menos la mitad, le está faltando un poquito de aceite, si es necesario le agregan aceite y también a lo mejor porque no le di el tiempo necesario para que baje el aceite. Igualmente tiene el litro 400. Listo, gente, cambio de aceite y filtro de Honda CB250 Twister. Espero les haya gustado mi video. Cualquier comentario me lo dejan en mi canal. Muchas gracias por mirar mis videos.